pero también no se queda en la crítica, sino además da alternativas, ¿no? Entonces lo escuchamos a Herbert y luego también nuestra idea es hacer como un esquema de posicionamiento que luego podemos complementar. Y yo he pasado un drive que se los voy a pasar a las otras personas que no están incluidas, les voy a pasar el vínculo y como que vamos haciendo un esquema de posicionamiento que luego podemos subir a nuestras redes, a la mesa temática del foro de ecología social, etcétera. Sí, José. Quería saludar a César Bejarano, que esperamos que Ah, sí. esté transmitiendo este programa en su canal. César, saludos. Pero lo estoy transmitiendo por YouTube. Eso. Bueno, entonces ahí estamos. Entonces voy a compartirles el video. Sí. Ujú. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Sabemos que dentro de la red tú eres un especialista en estos temas de hidrógeno verde. Y como te estaba comentando, en la red venimos reflexionando sobre el tema del extractivismo y las relaciones norte-sur y cómo logramos que el mundo comience a cuidar el planeta, que es nuestra casa, ¿no? La casa común de todos, ¿no? Y esto qué implica en este movimiento también de grandes productores de países que son grandes productores de CO2 y los países del sur que producimos menos CO2, pero que recibimos mucho de los efectos de esta crisis, ¿no? De esta crisis climática que al final, como sabemos, es una crisis ecológica y climática. Bueno, entonces, con el tema del hidrógeno verde, también te estaba comentando que en el Perú se va a instalar una planta de hidrógeno verde en el sur del Perú, en La Joya, que es parte de la cabecera del desierto de Atacama, y que por eso han encontrado como un lugar importante, pero sabemos tan poco el proyecto que no sabemos qué van a hacer con el hidrógeno. Lo único que lo van a convertir en amoníaco y hasta ahí, ¿no? Entonces, queremos que nos cuentes un poco cómo es esta tecnología, cuáles son sus implicancias en la transición energética, cómo sirven a la transición energética y cuáles son o sea, podemos decir, impactos que pudieran ser también negativos al ambiente, dependiendo de la escala, no sé, o sea, tú nos cuentas. Sí, muchas gracias por el espacio que me brindan, doctora, y realmente no soy un experto, digamos que soy un aficionado y un ciudadano interesado en el tema del cambio climático y el impacto que tiene la sustitución del consumo de energía por energías limpias. Actualmente, digamos, el asunto del hidrógeno es un interés generalizado en los que quieren la transición energética, pero en muchos aspectos todavía estamos en pasos iniciales, todavía es incipiente, porque el hidrógeno, digamos, uno de los problemas, bueno, son varios, pero digamos, uno de los problemas más delicados es su transportabilidad, almacenamiento y transportabilidad, por ser un gas de alta concentración energética. También tiene otros problemas como llamamos hidrógeno verde a todos aquellos procesos de hidrólisis de la molécula de agua que se pueden realizar utilizando energía eléctrica limpia, llámese solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica, biomásica, etcétera. O sea, solo podemos llamar hidrógeno verde al que se produce consumiendo electricidad de fuentes no contaminantes. Y también hay otro problema que acompaña la tecnología actual del hidrógeno,
es que para producirlo hay que consumir un 40% de energía. O sea, del 100% de energía que liberamos del hidrógeno, un 40% fue consumido en su producción. Ese es un problema. Y en cuanto al amoníaco, pues ya hay experiencia, larga experiencia. En realidad, el amoníaco debidamente manejado no debería representar problemas, pero digamos sí tiene sus dificultades técnicas, sobre todo en las normativas de seguridad, la prevención de accidentes y los eventuales accidentes que se puedan dar. Esa es la situación con el amoníaco. Pero para transportarlo es relativamente más seguro que, digamos, el hidrógeno comprimido o el hidrógeno en estado líquido, que requiere también, nuevamente, gran consumo de energía para compresionarlo, refrigerarlo y licuarlo. Entonces requiere de tanques presurizados de alta resistencia para poder mantener el hidrógeno o comprimido o en el extremo en estado líquido, que también requiere de sistemas de aislamiento térmico y del funcionamiento de intercambiadores de calor, sistemas de compresión-refrigeración. Pero en sí, digamos, yo me atrevería a decir que el manejo del amoníaco no debe ser más riesgoso que lo que tenemos actualmente con los combustibles, llámese gasolina o gas licuado. O sea, estamos dentro de un estadio tecnológico donde los riesgos son calculables, porque ya tenemos más de un siglo de manejar hidrocarburos. Han habido accidentes, pero no lo hemos demarcado como combustibles de muy elevada peligrosidad. O sea, nos hemos acostumbrado a trasegarlos, a consumirlos y a mantener las pautas, los protocolos de seguridad adecuados. O sea, para poder entenderte, cuando se produce el hidrógeno verde, tiene que ser verde, me imagino como en el caso que están haciendo en La Joya, que van a instalar una gran planta de energía solar y básicamente solar y creo que también algo de eólica. Entonces, con esa producción energética de luz, ¿no? Van a producir el hidrógeno. Entonces ahí tendríamos una interfaz para o confirmar que se trata de un hidrógeno verde. Ahora, luego, La Joya es desértico, ¿no? Entonces, ¿de dónde van a sacar el agua? Lo que están planteando, entiendo, es que van a desalinizar agua de mar para hacer ese proceso. En ese caso, también cumpliría un estándar de producción limpia. Esa es una pregunta, ¿no? No, muy buena pregunta. El problema de la desalinización es el subproducto que es salmuera, que es altamente contaminante. La salmuera es altamente contaminante. Hay que ver cómo piensan disponer de ella, porque se podría utilizar para procesos industriales, o sea, como un insumo, una materia prima, pero es bastante difícil porque tal vez los volúmenes de salmuera que se generen sean muchísimo más altos que el consumo local, regional o nacional, la demanda que haya de salmuera. Entonces, ese es un detalle bastante interesante. Pero el otro día comentaba en nuestro encuentro del Foro Humanista que los chinos encontraron una forma de utilizar unos... ¿El agua de mar? Sí, el agua de mar, pero usando unos catalizadores, iba a decir reactivos, catalizadores, se me estaba yendo la palabra, donde pueden obtener el hidrógeno directamente del agua de mar. Digamos, eso, y esas energía eléctrica para la hidrólisis de la molécula de agua se colocara en sitios apropiados dentro del mar, las corrientes estarían barriendo la sal de una manera adecuada. Pero obviamente que sí requiere un estudio muy, muy minucioso, muy detallado, muy responsable,
de ver dónde se pondrían estas plantas de producción de hidrógeno, que el subproducto de la salmuera que se libera en hidrólisis de la molécula no vaya a afectar los ecosistemas marinos. Pero me parece que es viable, que puede que hayan sitios donde se pueda realizar esto con, no sin impacto ambiental, pero digamos con un impacto ambiental controlado, mitigado, relativamente seguro para evitar este daño por exceso de salmuera. Digamos, aquí nosotros tenemos estuarios, manglares, y si esas plantas se colocarían ahí, pues estaríamos mandando al carajo todo el ecosistema. Sí, pues sí, sí. Desalinando esas aguas, porque ellas tienen su equilibrio, y ese punto de equilibrio es crítico. Estamos hablando a veces de fracciones de un 1% que alterados puede llegar a afectar a gran cantidad de organismos, sobre todo los que bueno, en la entonces base. Aquí viene mi otra pregunta, ¿no? Para una producción de hidrógeno verde en un país es que ya lo producen. Pongamos que hayan tenido el cuidado de utilizar una tecnología que disuelva lo suficiente la salmuera y que no produzca daño por la gran cantidad de extracción de agua de mar que van a hacer para producir el hidrógeno. Ya, ¿cuál sería el otro punto de cuidado? Tú decías que ya hemos convivido con los combustibles fósiles y así como que se transporta se transporta la gasolina, el petróleo, se puede transportar la producción de hidrógeno verde convertida en amoníaco, ¿no? Entonces eso saldría del país, digamos, no sé a dónde, a qué destinos, porque esa parte todo no está clara todavía, hasta donde yo he investigado, ¿no? O sea, saldría del país como amoníaco, porque lo que sí dicen es que van a producir amoníaco. Entonces ahí como que yo no tenía el conocimiento de qué es el hidrógeno verde, cuando tú me aclaraste que efectivamente el amoníaco, el hidrógeno se transporta mejor como amoníaco, entonces quiere decir que va a haber otra planta en otro lado donde van a usar ese hidrógeno verde, ¿no? Para transformar el amoníaco en hidrógeno nuevamente, ¿sí? Sí, correcto. El hidrógeno, el amoníaco es NH4. Son 4 átomos de hidrógeno por uno de nitrógeno. Y el nitrógeno no es tóxico. Es el componente principal del aire en la atmósfera. No es tóxico. El amoníaco tampoco es tóxico, pero tiene un problema. Es irritante y en una fuga desplaza el aire atmosférico y uno puede sufrir asfixia y quemaduras a nivel respiratorio por la absorción del amoníaco. Hace poco menos de, alrededor de 50 años, trabajé en una planta de fertilizantes aquí en mi ciudad natal, Punta Arenas. Se llama Fertica, Fertilizantes Centroamérica S.A. Y ahí se producía el amoníaco para luego usarlo en la producción de ácido nítrico y los fertilizantes ácido nítrico para producir el nitrato, y el nitrato ya que es fundamental en los ¿cómo se llama? Fertilizantes químicos. Sí. El nitrato es muy básico en los fertilizantes químicos. Entonces, cualquier actividad que vayamos a emprender, definitivamente hay un riesgo. Pero en cuanto, digamos, lo que son los hidrolizadores, en el ámbito de catalizadores para producir la separación de esas moléculas del agua, de los componentes de la molécula del agua, están en vía de investigación, se está trabajando mucho. Pero sí me llama la atención que en el proyecto de ustedes se habla de obtener agua por condensación, agua destilada, y eso va a elevar los costos de producción, porque de nuevo
Para esto habría que, estamos hablando en el desierto, estaríamos hablando de que estas plantas de producción de agua destilada tendrían que colocarse dentro del océano o muy cerca del océano para ser enfriado por las aguas marinas corrientes, porque necesita intercambiadores de calor, pero también eleva mucho los costos. Digamos, la línea de mi propuesta que les hablé, más bien a la hora de obtener energía calórica del hidrógeno, el residuo es vapor de agua, y ese vapor de agua, la idea era condensarlo para luego llevarse el agua destilada a 4 fines distintos. Pero es que aquí están hablando al revés, destilar agua para producir hidrógeno. O sea, vamos en sentido contrario. Recordemos que los procesos químicos son reversibles. O sea, muchos se pueden mover en una dirección y luego en la otra. Y es el caso de, aquí van a producir agua destilada para obtener hidrógeno. En mi proyecto, yo obtengo el hidrógeno y el subproducto es el agua destilada. Claro, porque yo me acuerdo que en tu proyecto el hidrógeno se producía en el mar, ¿no? Se produce en plataformas marinas, totalmente. En plataformas marinas. Correcto, dentro del mar, porque, digamos, ahí en el desierto, ustedes podrían o van a utilizar paneles solares, fotoeléctricos, y eventualmente me habla de turbinas eólicas, pero digamos, mar adentro, incluso yo no he considerado las fotoceldas. Ahí estoy hablando de producir la energía eléctrica por medio de usinas mareomotrices, usinas ondomotrices y generadores eólicos, pero de eje vertical. Sí. Y si quisieran, pues le ponen el sombrero, ponen techos de fotoceldas, pero considero que no es necesario porque la propia potencia marina es gigantesca. Sí, pues sí, me acuerdo muy bien de esa propuesta, muy interesante. Herbert, entonces, digamos que un proyecto de esta envergadura, como lo están planteando, no sé si en el artículo que yo te pasé tiene algún detalle sobre eso, sobre su uso, etcétera, pero podrían estar en condición de mantener este tipo de relaciones en las cuales los países como los nuestros producen, en este caso, el amoníaco, y en otros países se va a utilizar ese hidrógeno verde. ¿Cuál es o sea, el hidrógeno verde ahorita para qué se está usando? O sea, ¿cómo se está usando? ¿Para generación de energía eléctrica? ¿Para combustible de los vehículos? O sea, ¿cómo es que se llega a usar? Se está en la línea de uso para motores de combustión. Incluso se están diseñando aviones que serían movidos netamente por hidrógeno. Ya se están diseñando locomotoras que funcionan con hidrógeno. Automóviles que funcionan con hidrógeno no hay mucho convencimiento, y más bien se piensa en unas celdas que hacen una combinación entre lo eléctrico, la generación eléctrica y la producción de hidrógeno, utilizando, digamos, ambas fuentes. Pero, digamos, lo que es el consumo del amoníaco, sí hay una alta demanda internacional. Y por las nuevas tendencias de consideración ambiental, obviamente el amoníaco verde, derivado de hidrógeno verde, tiene una excelente demanda. Pero sí me preocupan los costos en la línea de acción, digamos, para producir el hidrógeno ahí, en el proyecto de ustedes. Mira, acá es donde yo comienzo a no entender las cosas, porque si se produce, si se hace una planta de hidrógeno verde, se supone que ese se lleva en amoníaco, y ese amoníaco se puede utilizar para hacer fertilizantes químicos.
cuando nosotros estamos con toda la idea más bien, bueno, nosotros me llamo a toda la gente que está impulsando la agricultura ecológica, estamos más bien promoviendo que la fertilización se haga respetando las características del suelo, más bien convirtiendo los suelos en suelos vivos. Entonces, ¿a qué yo le tendría que, o sea, llamar mi proyecto hidrógeno verde para después usar ese amoníaco en fertilizantes? O sea, si produzco hidrógeno, lo tengo que usar como energía, pero la energía el mercado está orientada a esa energía del hidrógeno, como tú dices, solo para producir la energía de los aviones, entiendo. Está en proyecto eso, desarrollar aviones que vuelen consumiendo hidrógeno. Locomotoras también que consumen hidrógeno. Y también barcos de carga que consuman hidrógeno. Pero todavía eso ninguno está desarrollado. Entonces, este proyecto, como el que está haciéndose acá, sí, la mayoría son como proyectos piloto en este momento. Ya. Ahora, ¿tú le tienes en el futuro, digamos, entre comillas, fe a esta tecnología? ¿Qué tanto ayudaría a los países como los nuestros? En tu proyecto, por ejemplo, yo recuerdo que tu propuesta era para una escala local, ¿no? Coméntanos un poquito eso de cómo... Sí, claro. Digamos, es que el proyecto yo lo tengo fraccionado en varias etapas. La primera, así muy optimistamente, es desarrollar la tecnología a nivel de laboratorio, utilizando modelos a escala y simulación e inteligencia artificial, digamos, en un lapso de 1 año. Pero luego hay un plan piloto, se le llama escala 1 en 100, el primer paso. Después la siguiente escala sería local, le llamo escala 1 en 10. Y ahí pasaríamos a una escala real. Una escala real es donde yo podría tener turbinas de eje vertical que exceden los centenares de metros. Y boyas. Ahora, ¿esas turbinas podrían dar energía eléctrica? ¿Podrían dar solo... O sea, sería pues para motores de combustión que den energía eléctrica? ¿A eso me refiero? Todos estos sistemas, digamos, lo que es propiamente la turbina eólica, produce electricidad. La energía de las olas también produce electricidad. Y la energía de las corrientes marinas también produciría electricidad. Pero estamos necesitando el asunto energético. Por ejemplo, en Costa Rica, aquí nos jactamos de que producimos el 98% de energías limpias. Ustedes lo han escuchado alrededor del mundo. Nuestra institución estrella, el Instituto Costarricense de Electricidad, que ha venido a menos por estas políticas que están dominando el mundo. Es muy cierto que cerca del 98% de nuestra energía viene de origen eólico, solar, biomásico, hidroeléctrico y geotérmico. Eso es absolutamente cierto. Pero dentro de la matriz energética, el consumo de energía nacional, la electricidad solo representa el 30%. El 70% restante es de consumo industrial, térmico y de transporte, que son los hidrocarburos. A pesar de que tenemos energía limpia a un porcentaje más que idóneo, pero seguimos siendo contaminantes en el 70% general de consumo energético. Ese es el problema. Y ahí es donde el hidrógeno podría empezar a jugar su fase, sus cartas de transformación y mitigación, lo que se llama transición energética. En lo industrial y en lo geotérmico, te entiendo. En lo industrial, lo ideal, consumo de energía
y en transporte, que no es térmica, es directamente hidrocarburos. Ujú. Bueno, Herbert, muy interesante. O sea, creo que esta es una primera vuelta que vamos a dar en este conversatorio. Así que por ahora ahí yo me quedaría con esta entrevista porque ya llevamos 24 minutos y De mi parte no hay problema. hay mucho por hablar. Entonces ya te estaré avisando también cómo salió lo del conversatorio. Te lo voy a pasar, lo vamos a grabar, ¿ya? Para que lo veas y también de paso, como te decía al inicio, queremos sacar un pronunciamiento como red, ¿no? Bueno. Sí, correcto. Digamos, es muy importante indagar dentro del proyecto cuál es el uso que se le va a dar al amoníaco. Porque si es uso industrial, uso energético, excelente. Pero si es para el sector agrícola, continuamos con los mismos vicios que nos tienen al borde del colapso global. Claro, esa es muy buena tu punto, muy bueno, porque ese es lo mismo que me surgió a mí, ¿no? Sí. Bueno, ahí estamos. Bueno. Un buen abrebocas, ¿no? Para la conversación. Muy interesante. Uh-huh. Realmente el Herbert se las trae, tiene rato de estar trabajando estos temas y otras formas de producción de energía. Definitivamente. Yo quiero agregar nada más, comenzar por la cola de lo que decía Herbert sobre Costa Rica. Efectivamente, la producción energética de electricidad del país es de un 98% de base sostenible, digamos, ecológica. Todas las energías que se mencionaron son ciertas. Energía de gas de los volcanes, ¿verdad? Biomásica está haciendo un esfuerzo, hidroeléctrica sobre todo, ¿verdad? Y de eólica. Eso la base, hay otras, ¿verdad? Y hay un instituto dirigido por un exastronauta costarricense que puso una empresa con dos objetivos. Uno, producir motores de plasma para los vuelos espaciales en los próximos años y la producción energética a partir de hidrógeno. Y están muy avanzados, han trabajado muchísimo y hay unos cuantos carros, una docena de autos ya circulando en el país a base de hidrógeno, hidrógeno verde. Pero sí tiene razón, ¿cómo se llama? Herbert, en el sentido que en Costa Rica la mayor parte de la contaminación viene del transporte, ¿verdad? Del consumo de vehículos. Aquí hay casi 3 millones de vehículos en un país de 5 millones de habitantes. Eso es muy grave, muy alto y ahí está la principal fuente de contaminación. Entonces, muy bien la matriz energética, de producción energética, pero muy difícil la producción industrial y el transporte que genera muchísima contaminación. Entonces, hay que cambiar la matriz para poder tener un país todavía menos contaminado. Por dicha, digamos que tenemos una cobertura boscosa muy alta todavía, en riesgo, como siempre, ¿verdad? Porque los países, las poblaciones crecen, pero tenemos casi un 59 punto algo por ciento de cobertura boscosa que nos da unas ventajas comparativas, digamos, y competitivas, digamos, en términos de equilibrio ecológico, pero falta, y eso tiene razón. Va bien yo la pregunta que me haría, lástima que no tenemos a Herbert acá, porque yo la pregunta que yo me haría es, ¿cómo llevar la producción de hidrógeno a las comunidades? ¿Verdad? ¿Cómo hacerla? Digamos, que yo pueda llegar a una comunidad local y producir toda la electricidad a partir de hidrógeno. ¿Y cómo mover el transporte público a partir del hidrógeno? Eso, digamos, como unas soluciones comunes, comunitarias, y no la solución empresarial. Está bien, vamos, porque ojalá que muy pronto que tengamos esa solución empresarial y que las fábricas y las otras formas de producción industrial se muevan con esa energía, pero en las comunidades, que es donde urge también el trabajo y abaratar los costos por ejemplo, la electricidad en todas partes. Ese es el tema que se me ocurre que puede ser una pregunta. Hay varias cosas
que son muy interesantes allí, y en el comentario tuyo, específicamente en Costa Rica, yo estoy trabajando en un proyecto ahora mismo en el que está involucrado el hidrógeno verde, y tengo muy cerca a una persona que, si ustedes estuvieran de acuerdo, lo podríamos invitar en el futuro. Él es un ingeniero ya retirado que ha hecho una carrera impresionante en el tema de hidrógeno verde. Él acaba de llegar de Polonia, se acaba de jubilar, haciendo plantas de hidrógeno verde, y nos puede ayudar en algunas cosas que digamos que es donde yo me voy anclando para ir desarrollando mi proyecto. En el tema de Costa Rica, ayer precisamente yo le decía a Quiquillo, porque yo tengo un equipo ya diseñado que la próxima semana lo vamos a empezar a construir, en el que está involucrada la generación de hidrógeno verde local, aquí en mi casa. ¿Ve? Entonces, yo le dije a él que cómo lo podríamos hacer, porque no sé si recuerdas, pero en Isla Caballo habíamos desarrollado un sistema, no nosotros, cuando nosotros estábamos allá, se estaban instalando los paneles solares. Entonces yo le dije a él que instaláramos unos paneles solares, y me dice que hay un problema con el ICE en el tema de los paneles solares, porque tenés que pedir permisos, no te lo permiten, no sé qué. Entonces aquí ya hay un tema de legislación que había que entrar a modificar, porque si eso pasa con los paneles solares, también va a pasar con ya termino, también va a pasar si tengo un generador de hidrógeno, porque igual me voy a desconectar de la red, que al fin y al cabo es como el tema de la competencia, ¿verdad? Eso Sí, es. gracias. Gladys, Gracias, Jorge. Gladys tiene Sí. la, Gladys está pidiendo la Gladys, palabra. Sí, Dale, buenas, Gladys. gracias. Gracias, Doris, gracias a los compañeros que están. Me disculpo por no poder prender la cámara. Yo tenía una preocupación, me parece interesante la exposición de Herbert, pero también comparto su preocupación de él que se están impulsando estos proyectos de hidrógeno verde sin estudios y sin tener una claridad del uso al que se daría en los países, ¿no? En el Perú ya se ha aprobado una ley de hidrógeno verde que justamente Doris lo ha mencionado, que está en la etapa de construcción en el sur. Entonces ahí hay una preocupación porque se está planteando hidrógeno verde sin tener claridad en que si se va a cambiar o no la matriz energética de los países, o sea, eso no se está discutiendo y se están aprobando normativas con esta lógica de que estamos en el marco de una transición energética, pero este cambio de transitar hacia una energía, pero planteada desde los países del norte sin tener en cuenta lo que están planteando, lo que están viendo las comunidades, ¿no? Entonces, eso nos preocupa porque no sabemos, al menos en Perú, hacia dónde vamos a llegar con estos proyectos que se están dando sin que ni siquiera la población tiene claridad y sin que esto pueda tener participación de la colectividad, ¿no? Esa es mi preocupación y bueno, gracias. Como todas las tecnologías, siempre va a haber gente escéptica, va a haber resistencia, y va a haber gente fatalista y otros leguleyos, etcétera. Entonces, todos estos procesos siempre van a encontrar esos obstáculos. Pero en el caso del hidrógeno verde, primero que nosotros tenemos mucho cómo producir hidrógeno verde en nuestro planeta. Y eso no va a ser, ahorita hay gente que aparece y dice, sí, si empezamos a quemar hidrógeno va a pasar como hicimos con el petróleo. Vamos a volver el agua hidrógeno y el hidrógeno lo vamos a quemar y entonces un día nos vamos a quedar sin agua. Y hay un montón de excusas que usted se va a encontrar. Pero si nosotros vemos las soluciones inmediatas, por ejemplo, en el tema de cambio climático y en la utilidad que tiene el hidrógeno, entonces nosotros podemos concluir que vale la pena. ¿Qué pasa con las comunidades? Es hora de empezar a formar las comunidades. Particularmente, en ese tren me la paso, diciéndole a la gente, hey, mire, fíjese por aquí, lea, despéguese un poquito más de las estupideces que ve en Internet, y esto también puede resultar interesante. Mire cómo el hidrógeno nos puede resolver los temas, y particularmente, como les dije hace un rato, yo lo estoy haciendo. O sea, no es que pronto, que tal vez, que pienso, no. En este momento yo estoy diseñando un motor dinámico que me produzca electricidad,
que va a separarme la molécula, que voy a usar el hidrógeno por un lado para producir electricidad y por el otro lado le voy a volver a mis peces el oxígeno para reponer, digamos, la carga de oxígeno en los estanques de apicultura. Y podemos seguir por allí porque si el hidrógeno nosotros lo procesamos, nos puede servir en el caso para eliminar nitritos y convertirlos en nitratos, etcétera. No soy un especialista, pero uno trabajando con los técnicos aprende. Así que yo Gracias, creo que Jorge. perdón, yo creo que termino. Yo creo que lo que tenemos es que eliminar la resistencia al cambio y empezar a motivar a la gente para que lea, pues, que la gente ya no lee, hay que informarse y hay que aprender para poder llegar a opinar en el tema en el momento en que nos toquen nuestras comunidades. Muchas gracias. Sí. José, tenías la palabra, pero Sí, sería bueno luego darle la palabra a María y a algo, Rodrigo, porque tienen otras miradas sí, que sería bueno sí, sí. escuchar. No, en esto, para parafrasear lo que dice aquí, que tenemos, Enrique, tenemos un pequeño problema en Costa Rica, que es que lo que decía ahora en la segunda participación de Enrique es lo de la resistencia al cambio. En Costa Rica estuvimos hace unos años a punto de poblar de paneles solares la población entera o la mitad de las casas en mi municipio, del que yo estaba como vicealcalde. Y las cooperativas eléctricas y los sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad crearon un proyecto de ley que restringe para que uno en su propia casa pueda poner un panel solar. Y eso es la resistencia total al cambio, porque me decían los gerentes de las cooperativas eléctricas, es que vamos a quebrar. Digo, un momentito, lo que dice usted no es que van a quebrar, lo que tienen ustedes es cambiar y hacer una transición para que la producción eléctrica, ustedes no sea hidroeléctrica, sino sea a partir de otras fuentes, solares, hidrógeno y otras. Y no. Entonces ahora tenemos un momento del proyecto, la ley empezó a regir el año pasado y ya no podemos poner esos paneles. Entonces, lo que hace es atrasar el cambio. Y atrasar el desarrollo de la industria. Entonces, por eso yo insisto en que hay que volver a las comunidades con propuestas que resuelvan el tema en la comunidad. Por ahí. Muy interesante esa entrada. Perdón, intervengo ahí un momentico, JR. Si yo produzco, porque yo tengo el equipo ya diseñado y lo vamos a construir y a poner a prueba en 3 semanas. Si empezamos a producir electricidad intramural, también nos van a apretar en el ICE, porque yo pensaba llevarme el proyecto para Costa Rica y ahora estoy frito, porque si no podemos poner un panel, pues menos vamos a poner un motor, porque un motor de esos produce muchísima más electricidad que un panel. Y lo haces en 12 metros cuadrados en una casa grande. Y que rápido, porque si no, más bien confundimos. Vea, el tema es que la producción Conversemos de paneles, sobre ese tema, y eso, ¿no? Después, porque es muy interesante lo que está planteando, es un sí. dilema. Sí. Ibar tenía Resuélvame la levantada. incógnita por una nota en WhatsApp. Ya, perfecto. Ibar y A mí luego María, entiendo. la inquietud que me surge es los riesgos o externalidades negativas que mencionó Herbert. Y uno de los que me preocupa es poner esto en el mar y aumento de la salinidad. En el caso de Chile, estoy preocupado porque en Chile hay un liberalismo económico extremo, el más extremo de de todo el mundo. Y aquí sucedió ya con las plantas desalinizadoras que se pusieron o sea, no sé si ustedes conocen, pero Chile tiene una corriente que se llama la corriente de Humboldt, que hace que sea muy productivo en productos marinos por toda la costa chilena. Entonces, colocar esta planta ahí, que sucedió con las hidroeléctricas, que se colocaron plantas para desalinizar el agua, pero mataron la fauna del sector. Esto pasó en Los Vilos. Los pescadores se reunieron, hicieron manifestaciones, pero después la empresa que la colocó le ofreció a todos los pescadores una jubilación hasta su muerte y se acabaron las protestas. Entonces, yo creo que el tema, en este caso, la solución es como lo dice José, llevar la enseñanza a las comunidades para que se opongan
a las externalidades negativas o a los riesgos, ¿no es cierto? Porque podemos solucionar un tema, pero matar fauna a diestra y siniestra si no colocamos en los lugares que se debe. Las empresas grandes estoy hablando, no el caso de Jorge, que es una empresa a escala humana y que no va a producir un gran impacto. Me estoy refiriendo a las grandes empresas que se van a colocar seguramente aquí en Chile. Hay varios proyectos de hidrógeno y a mí me gustó mucho la charla porque voy a estudiar estos proyectos a ver si están haciendo algún riesgo referente. Eso es lo que es es una inquietud. Sí, ahí puso algo, Rodrigo, impactos positivos del hidrógeno verde, cero emisiones directas del carbono. Al ser producido mediante electrólisis de agua usando energía renovable, no emite CO2 en su producción ni uso. Descarbonización en sectores difíciles. Es útil en las industrias difíciles de electrificar como el acero, el cemento, el transporte pesado. Almacenamiento de energía renovable. Puede almacenar excedentes de energía solar o eólica, permitiendo su uso cuando no hay producción. Reducción de dependencia de combustibles fósiles. Disminuye la demanda de petróleo, gas, carbón, ayudando a mitigar el impacto global. Todavía sigue más. Ya. Ahí me quedo, María. A ver. ¿Cómo están? Sí, escuchándolos muy atentamente. Bueno, desde un punto de vista social, primero, bueno, hay mucha diversificación en el tema de educación para nuestras comunidades. Como han mencionado nuestros compañeros de Chile, tenemos la corriente de Humboldt. Ahora, nosotros tenemos agricultura que coexiste con diversas actividades en la zona costera. Tenemos problemas de agua. ¿Cómo van? Ya tenemos ¿cómo se llama? Una cantidad de agua que es ineficiente para la agricultura. Entonces, si bien van a desalinizar y esta va a ser una forma de paliativo, igual tendríamos que considerar qué va a pasar con las otras actividades que se realizan, porque hay pesca, no solamente artesanal, sino también industrial. Y otro punto, se han medido las huellas de ello, se han hecho evaluaciones de impacto ambiental. Perú es un país que muchas veces apela a copiar tecnología, ¿no? Entonces, tenemos una geografía bastante interesante. En este país, nosotros en Arequipa, Moquegua y Tacna, tenemos justamente ya instalados paneles solares para energía solar y también por el viento que tenemos en las zonas de Paracas, estas zonas, tenemos también el equipo de la energía eólica que poco a poco está siendo implementado. Ahora, toda tecnología que se implique en poner, tenemos que pensar siempre qué vamos a hacer antes, durante y después, porque todo va a generar un pasivo ambiental, ¿no? Veo que para poder llevar a cabo toda esta puesta en práctica del hidrógeno verde, que es fabuloso, y los que trabajamos en agricultura, si se va a trabajar exhaustivamente, igual vamos a regresar a lo que es el utilizar productos de ese calibre, ¿no? Cuando buscamos que haya una armonía con la naturaleza, el compostaje, el aprovechamiento de tantas cosas. Y lo otro es que el hecho también de que no es una tecnología que está basada en una sola industria que tenga plantas específicas, sino que van a tener que coexistir otras, ¿no? Como plantas de desalinización, como plantas para la captura de hidrógeno, etcétera. Eso también, ¿dónde va a estar enclavado? ¿En qué zonas? ¿Bajo qué riesgos? Etcétera, ¿no? Y bajo qué condiciones, porque todo eso va a tener que pasar por lo que nosotros conocemos acá en Perú y creo que en el mundo, que son los sistemas de evaluación de impacto ambiental a través de los proyectos de inversión pública y privada. Eso es lo que quería acotar. Gracias. Gracias, María. Acá ha puesto Rodrigo, si ven en el chat, los impactos negativos del hidrógeno verde. Pero antes de leer eso, yo quería introducir un aspecto más. A mí me parece que la clave es la escala de producción, a qué mercado se dirige, ¿no? Y finalmente si mantiene esa relación ya conocida, la relación norte-sur, en lo que es la tecnología. Porque por decir, para solamente hablar de uno de los impactos negativos,
nos dejan la salmuera, ¿no? A ver cómo lidiamos con la salmuera y este, se llevan el amoníaco para producir fertilizantes que luego nos traen para acá, ¿no? Entonces, ese tipo de relación es bueno también analizarla porque mantiene este sistema extractivista, ¿no? De relaciones norte-sur. Por otro lado, a mí me parece muy interesante esto que decían ustedes de la resistencia al cambio y cómo es que si no trabajamos con las comunidades, como es exacto el ejemplo que han puesto de Costa Rica, se puede echar a perder iniciativas de escala humana, como decía eh, José con el proyecto de Jorge, que son interesantísimas, ¿no? Pero que no pueden desarrollarse por el miedo de otra gente que tiene una actividad y que la quiere sostener a como de lugar, ¿no? Y no estamos hablando de los pequeños y los medianos, y qué decir de los grandes, ¿no? Con sus hidrocarburos. Bueno, hasta ahí yo añadiría estos elementos. No sé, Rodrigo, si quieres leer lo de los impactos negativos. Sí, para tener un balance, ¿no? Ujú, Además de los aspectos positivos, ¿qué nos dice la bibliografía? Dice que hay estos impactos, ¿no? Que están en el chat ahí. ujú, Alta demanda energética para su producción, requiere grandes cantidades de electricidad renovable, lo que puede presionar la red si no se gestiona bien. Infraestructura costosa y limitada. Su almacenamiento, transporte y distribución requiere nuevas y costosas infraestructuras. Riesgos de fugas y seguridad, como se ha reconocido. El hidrógeno es muy inflamable y puede provocar accidentes si no se maneja adecuadamente. Uso ineficiente comparado con la electrificación directa. Y en algunos casos, como vehículos livianos, es más eficiente usar electricidad. La conclusión: el hidrógeno verde puede ser una herramienta muy valiosa en la transición energética, especialmente en sectores difíciles de electrificar, pero no es una solución universal. Su éxito dependerá de cómo se gestione su producción, infraestructura y uso en conjunto con otras tecnologías limpias. Simplemente esto nos hace reflexionar. Yo creo que no hay que caer en la dicotomización, porque nos pone al lado de los buenos y los malos. Y creo que aquí no se trata ni de buenos ni de malos, sino de búsquedas, ¿no? Efectivamente, también este es un dilema que lo podemos encontrar. Bueno, de hecho, cuando se hablaba de biodiesel, también ya había este tipo de problemas, ¿no? Lo mismo incluso hasta con los autos eléctricos, ¿no? Por un lado hay aspectos positivos, hay aspectos negativos, etcétera, ¿no? Entonces, sí, hay que buscar pistas de cómo trabajar este tema. Una de las dimensiones es la que señala Doris, ¿no? La escala, etcétera. Recuerden el concepto de tecnología apropiada, es decir, para un contexto, para un lugar, para una escala, etcétera, digamos, puede ser una solución, en otros casos no lo es, ¿no? Entonces, creo que estamos conociendo el tema, estamos ponderando. Y estamos en esta búsqueda, pues, ¿no? No se trata de descalificar ni de ensalzar así de buenas a primera, pero sí, digamos, informarse, ponderar, escuchar, ver casos, etcétera. Y bueno, a ver si le encontramos alguna fórmula que permita encontrar alguna de estas alternativas que efectivamente necesitamos para transición energética. Eso es lo que podría señalar. ujú. Perdón, amiga, es que no sé dónde levantar la mano, no encuentro el icono. Ah, en la parte de abajo tienes una que dice React, ¿no? Dice, Eso, eso lo ves ahí, Hans. Bueno, reacciones debe decir, porque yo lo tengo en inglés. Y ahí un hay, corazón, un corazón. ya. Hay Ah, pues, corazoncitos, pero ahí también para levantar la mano. ok, aquí le levanté la mano. Ujú, Yo tengo esas inquietudes desde hace mucho tiempo, porque pues en el trabajo con las comunidades y todo, y vivimos en América Latina, somos más rurales que de ciudad.
Así que si nosotros pensamos en resolver el tema, como estamos diciendo ahorita, a escala humana, es decir, si yo logro reducir el consumo de leña, por ejemplo, que es un problema, ¿sí? Hay una leña que hay que consumir, pero el tema es cuando hay que derribar el árbol para esperar que se seque para consumirlo. La deforestación, entonces, nos empieza a derivar otros problemas como el agua, el oxígeno, etc. Entonces, si nosotros resolvemos, yo estoy diseñando un equipo de forma de que toda casa lo pueda tener y ser autosuficiente. Pero estoy pensando inicialmente en trabajar en las zonas rurales y seguramente eso con el tiempo se irá extendiendo porque la gente dirá, hey, con este equipo me quito la red eléctrica de encima. Además que dentro de la oficina de cooperación técnica que yo dirijo, pues entonces trabajamos por entusiasmar a la gente, por mostrarle las ventajas del tema y lo sencillo que es. ¿Ve? Porque si nosotros empezamos ahorita, por ejemplo, el tema de los jets, eso ya está resuelto. El tema de los trenes ya está resuelto y definitivamente van a funcionar con hidrógeno. Definitivamente, eso no tiene reversa. Ya están impulsando los prototipos, es cuestión de preguntarle qué está haciendo China, Japón o Estados Unidos. Estados Unidos ya tiró su primer Airbus impulsado por hidrógeno, China también. Así que eso, para allá vamos y eso no va a cambiar. Eso va a requerir la producción de hidrógeno a escala industrial. Pero va a pasar exactamente lo mismo que pasa con los combustibles fósiles, pues que la gente tiene que ir y comprar gasolina, etcétera. Si nosotros resolvemos el tema local, el de la casa, o sea, que cuando se construye una casa, no importa dónde, dentro de los planos o desde la municipalidad, es del requerimiento que tiene que tener su propia generación. El gran problema aquí es la codicia, es el negocio, que las empresas como el ICE en Costa Rica no quieren entender que el mundo gira, cambia, progresa y se desarrolla y progresa. Entonces va a llegar un momento en el que las hidroeléctricas van a ser unos dinosaurios que no los necesitamos para nada y que la generación ya no va a ser un negocio para el Estado ni para nadie porque todo el mundo puede generar su propia electricidad porque hoy en día ya tenemos la posibilidad de que usted genere su propia electricidad en la casa. Así que el día que todos nos pongamos de acuerdo en que nuestra casa tenga energía eléctrica, pues que la empresa del municipio o de la nación ya no va a ser necesaria. Pero eso es otra discusión y tiene que ver con problemas del desarrollo político de cada país y qué tan dispuestos están en la administración para hacerlo. Y José Rafael nos puede plantear eso porque ahí tenemos un político, ¿verdad? Entonces, él le ha tocado enfrentar esos problemas desde José, el Consejo. Presidente. José Rafael es presidenciable. José Rafael lo podemos lanzar y votar por él. Siempre se lo he dicho. Ya le tengo la oreja pelada con eso y los amigos todos se lo decimos. Pero él conoce bien, digamos, cómo funciona el tema municipal y si una empresa puede llegar en el futuro a salir de circulación, pues claro, porque ya no se necesita. Y si no, ¿qué pasó con los teléfonos públicos? ¿Alguien ha visto un teléfono público de cable en alguna parte en los últimos 10 años? No, porque ese negocio también se acabó. Y tenemos que interpretar estos procesos desde la ciencia del desarrollo social y cómo las comunidades nos vamos adaptando y vamos progresando con las nuevas tecnologías. Ahora, nos llegó para bien o para mal, mucho las críticas, lo que sea, pero la inteligencia artificial nos abrevió todos los caminos. Y entonces, este proceso de desarrollo sí que se va a acelerar. Y esas empresas, dentro de 50 años, usted no va a volver a ver cables ni postes distribuyendo electricidad por ninguna parte, porque cada casa va a generar su propia electricidad, sí o sí. Esto va a evolucionar. Okay. A ver, María, has vuelto a levantar la mano. Sí, es interesante lo que propone Jorge, porque es casi más o menos lo que se viene trabajando en agricultura, ¿no? El aprovechamiento de las excretas para generar gas, ¿no? Hay muchos lugares aquí en Perú donde inclusive hasta en las mismas ciudades, por el hecho de que el gas es muy caro, el que viene el gas licuado, envasado, en algunos lugares se está aprovechando, ¿no? Incluso hasta para generar energía en los parques, pero ya con alguna tentativa, como lo hacen en otros países, con las excretas de los animales domésticos.
o en este caso mascotas. Creo que la buena iniciativa es que aquí hay dos frentes, ¿no? Uno es la industrialización del hidrógeno verde y otro es como lo que está trabajando Jorge, que es una buena propuesta como un tema de concientizar a las personas para que aprendan a generar energía de diversas formas y que puedan también mejorar nuestra calidad ambiental y socialmente también podamos vivir mejor, ¿no? Es lo que también se está trabajando en las comunidades, donde la leña fue reemplazada por otro tipo de formas de combustible, por ejemplo, los biodigestores que estoy mencionando, y que sería muy factible con la tecnología que él a pequeña escala está trabajando y que sería bastante loable. Y también, bueno, vamos viendo que esto se va volviendo un campo en el cual hay una diversificación, como dijo también el otro compañero Quesada, que depende de la geografía, depende del lugar, depende de las necesidades, etcétera, porque ese es el acorde. O sea, nosotros no podemos copiar algo para alguien si no funciona. Y con respecto a lo que decía de los teléfonos públicos, aunque no lo crean, en Perú son equipos que están abandonados en una esquina, que si bien son obsoletos, no, aquí en Perú, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos todavía no hay una concientización. Por eso hablaba mucho de que si generamos una tecnología, debemos pensar el antes, el durante, el después, en la economía circular, que no es un paliativo total, pero todo lo que vamos generando de equipos y que son para generar también energía, deben pensarse qué se van a hacer con ellos. Incluso cuando hemos mandado cohetes o satélites, están ahí como basura que no sabemos cómo las vamos a traer luego aquí. Entonces tenemos que pensar para poder vivir en armonía, ¿no? Con el ambiente. Gracias. A ti las gracias. Gracias, María. Sí, José. Enrique, aquí todavía queda una cantidad apreciable de teléfonos públicos instalados en parques y algunos centros comunitarios todavía. Entonces la propuesta es una red como de unos 5.000, 6.000 teléfonos públicos. Hay tarjetas, todavía se pueden usar. Lo que pasa es que, sí, pero la propuesta que tenemos ahora es tenerlo, guardarlo en el Instituto de Electricidad, guardar la red que sigue funcionando porque es cable subterráneo en todas partes. Entonces, la idea es tenerla como una reserva ante emergencias. O sea, para claro. tener, entonces, y convertirla, producir una red de internet en la telefonía pública, en esa concreto, para, digamos, para sostenerlo por aquello de una emergencia. Esa es una buena propuesta que hicimos un equipo de trabajo de emergencias hace unos 4 años. Muy bueno. Sí, sí, sí. Pero veo porque en Costa Rica tenemos un asuntito que resolver con la tembladera, ¿verdad? También, precisamente. Emergencia. En Perú también, y en Chile, ¿qué decir? No, pues pida pista. No es decir si va a pasar, sino cuándo va a pasar. Eso. Genial. En todo caso, este tema del hidrógeno verde es muy extenso, apenas lo hemos pellizcado, como les dije hace un rato. Yo tengo una persona que tal vez lo podríamos invitar para que nos comparta su experiencia y nos aporte algo al tema. Si ustedes estuvieran de acuerdo, para la próxima reunión yo lo puedo convocar. Él se llama Gabriel Darío Marín, es tío mío, es hermano de mi madre. Y ya está en el retiro y es una autoridad mundial en ese tema. Tiene mucho que aportar. Entonces, si ustedes quieren, yo no sé para cuándo será la próxima reunión, podríamos convocar y que nos enseñe algo o que por lo menos nos regale una conferencia y nos despeje algunas dudas. Pero creo que lo hemos planteado de la forma correcta, vamos bien. Yo soy hincha del hidrógeno verde. Yo voy con ese tema, me gusta y lo estoy haciendo, además, estoy trabajando en el tema. Así que vamos con eso, compañeros. ¿Quién sigue? Buenísimo. Sí. Gracias. María tenía la palabra y luego vamos viendo cómo recogemos las conclusiones, ¿sí? No sé si alguien se anima a hacer las conclusiones. Sí, María.
Está sin, ya, ahora sí. No, sí, ok. Sí, bueno, como les comentaba, ¿no? Y también, bueno, es importante y riquísimo encontrar el punto neurálgico de que no solamente una alternativa funciona, ¿no? Tal vez tenemos que diversificar la forma de generar energía en un planeta que necesita vivir y reducir el CO2. Y hemos vivido de la masa que es en este sentido de los combustibles fósiles. Hoy hay una gama de oportunidades, como mencionaba también nuestros compañeros, el movimiento de las mareas, ¿no? Tenemos grandes centrales hidroeléctricas que en algún momento vamos a colapsar porque si bien es un planeta azul por el agua que tenemos, nuestras grandes hidroeléctricas, también nuestros ríos están sufriendo, ¿no? Avatares. Entonces, es necesario tener muchas más alternativas, como menciona lo del hidrógeno verde, a nivel industrial, a nivel, tal vez a menor escala, de acuerdo a las necesidades de comunidades, por ejemplo, donde se pueda implementar, porque ya hemos visto que no es solamente el hidrógeno verde, sino que necesitamos otros, tecnología como por ejemplo ¿cómo se llama? La generación de energía eólica, la generación de energía solar, etcétera, ¿no? Y en algunos lugares inclusive veo que lo han limitado este uso, ¿no? Entonces, busquemos siempre varias alternativas, pero que sean aplicables. Y bueno, como decía también el compañero Espinosa, es todavía recién un pedacito del hilo de la madeja, porque te queda mucho que ver. Todo lo que vamos a implementar en la vida va a tener pros y contras, eso sí, definitivamente, ¿no? Entonces, siempre voy a apelar a que tenemos que pensar cómo lo vamos a hacer, para qué nos va a servir y al final de cuando, porque todo tiene una vida útil, eso también hay que verlo, ¿no? Hay que ver qué se va a hacer al final de la vida de cualquier planta, de cualquier objeto, etcétera, ¿no? Pero sin generarle obsolescencia, ¿no? De que también ese es otro punto, ¿no? Hasta qué punto nosotros programamos algo, funciona hasta aquí y luego qué vamos a hacer. Porque a veces también generamos hermosas plantas inmensas y luego el proceso no hay mucha demanda o de lo contrario, no hay el mantenimiento, en fin, hay que pensar en muchas cosas, no solamente de la producción, sino también del manejo y el proceso. Eso es lo que quería aportar. Gracias. Ujú. Ya, entonces, ¿alguien se anima a ir diciendo algunas conclusiones? Yo las voy apuntando, o nos lo va a apuntar el... ¿Has puesto la inteligencia artificial? No, Sí, está puesto. ¿sí? Ya, Ujú. entonces, vamos diciendo lo que queramos ya como conclusiones, ¿no? A ver, yo tengo Tomen la apuntado, nota y nos la envíen después al correo electrónico o al WhatsApp, sí, por sí, favor. sí, sí, yo tengo apuntado que las cosas que a mí me surgieron como muy interesantes, ¿no? Que poner el eje de estas tecnologías en las comunidades, ¿no? Y eso requiere ambos aspectos, innovación tecnológica a escala local y también lo que es mejorar la comunicación con las comunidades, ¿no? La otra es que grandes proyectos que replican las relaciones norte-sur, ¿no? Como, bueno, como el que se está planteando acá en el Perú, estar repitiendo quiénes ganan y quiénes pierden en la transición energética. Creo que deben ser también cuestionados, ¿no? Porque lo que dejan son los impactos negativos de estas tecnologías y, lo que ha dicho María, ¿no? No se cuida el ciclo de vida ambiental de esa producción. Que el tema está muy interesante, que podemos ir profundizando en alternativas tecnológicas que parece haber avanzado bastante en Costa Rica, porque estás tú, Jorge, y después también Herbert, que también es de Costa Rica, ¿no? Y has mencionado a otra persona. Rafael está en Costa Rica, yo estoy en Colombia, Sí. Ah, tú estás en Colombia. Ah, excelente. pero Ya, yo qué soy bueno. más tic que José Rafael. Ujú. Bueno,
Ya, otra cosa es que al margen de nuestra voluntad, el hidrógeno verde se convierte como en una alternativa a la transición energética en temas muy interesantes que es en en la movilidad este, rápida, digamos así, ¿no? Tanto aviones como trenes. Entonces eso parece ser muy interesante. Entonces ahí, ¿cuál va a ser el rol nuestro en los países del sur para evitar estos impactos, ¿no? Mejor dicho, profundizar el tema de la justicia climática que la mencionó Gladys, ¿no? Muy No rápidamente, directamente así, pero perdón, le hago el aporte, muy rápidamente, pero muy rápido, el hidrógeno va a reemplazar la gasolina, pero muy rápido. Eso, los motores ya están desarrollados y todo lo que se necesitaba era que empezaran. Y cuando menos piensen, las gasolineras desaparecerán y servirán para otra cosa, tal vez. Pero en cuanto a la movilidad, aviones, barcos y automóviles se van a mover con hidrógeno muy pronto. Que Oye, Jorge, también tiene el relevo de la electricidad por ahí también, ¿verdad? sí, Jorge, un Jorge, favor. Estamos haciendo una recolección de información bibliográfica sobre estos temas. Si tú tienes material que puedas ayudarnos, Sí, porque eso luego nos sirve para hacer este pronunciamiento del que estábamos comentando, ¿no? Y para todos acá, ¿no? Si tienen tenemos una información carpeta donde aportar o te lo envío a tu sí, correo. ahora se las paso para los que no están en coordinación, el link, para que Por ahí favor, se suba el material. por Ujú. favor, tomen mi email, Ya, únete a la vida @gmail.com. Jorge, Sí, te quería hacer una consulta. Yo leí que en el caso de los aviones traen un problema con el tema de la formación de las nubes y podrían cambiar el tema de las lluvias. No sé si será cierto, pero lo leí, digamos, en el chat GPT. eso es poco probable. No soy un experto en el tema, pero eso es poco probable porque al fin y al cabo lo único que cambia es el elemento que ocasiona la explosión. Lo que sale por el tubo es vapor de agua. Así que si a una nube le aportas agua, mejor, más ríos aéreos, que los a estamos perdiendo altísima presión, aceleradamente en la Amazonía. Inundaciones. a altísima presión. No, el planeta no es tan chico, los aviones no, más bien, más bien deberíamos ver cómo aprovechamos ese vapor de agua para ir a soltarlo en zonas de poca lluvia. Eso es otro tema. Es posible. Buenísimo. Sí, Entonces, las conclusiones. sí. A ver, ¿alguien más que quiera añadir a lo que ya dije? En las conclusiones me gustaría aportar porque yo sigo con el tema del hidrógeno verde a escala humana, porque si resolvemos el tema de las unidades familiares, le hacemos un gran aporte al planeta. Entonces, podríamos para la próxima reunión, tal vez tocarlo allí para ampliar el tema, a ver cómo podemos aportar desde los hogares, porque si empezamos el grupo que estamos aquí y creamos una corriente, es muy fácil. Yo, en donde estoy haciendo el piloto, donde yo soy el presidente del consejo directivo del colegio, tenemos 1.584 familias. Y los tengo bien entusiasmados con el tema. De hecho, el piloto lo estamos haciendo en el colegio y espero poderlo compartir con ustedes en 5 semanas. Pero va bien. Así que, y es muy fácil irradiar a la gente con eso. Además que en este país, como en la mayoría de los países, le tenemos miedo a la llegada de la factura eléctrica. Hace parte del presupuesto bien en serio, es cara. Sí. Una conclusión para mí sería que el hidrógeno verde es una gran solución al tema de la crisis climática, pero hay que estudiar bien las externalidades negativas para solucionarlas antes de la instalación, sobre todo de la industria, más que de la escala local.
yo puse ahí en el chat de esto un comentario a lo que decía Rodrigo. Y también quería que Gladys, creo que es la que lo puso, aclarara un poquito más sobre la enerflaridad. No sé si quedó mal, si quedó eso ahí, pero si no para verlo. Y yo creo que es importante que, más que el rol de los gobiernos, que eso me parece importante, también hay que revisarlo, eh, hay que diversificar, pero para que sea dúctil, familiar, la producción energética, ¿verdad? Sea dúctil, familiar, como puse ahí, comunitaria y de producción casi artesanal. El día que en las casas yo pueda poner un productor de energía a base de hidrógeno, con el agua que me llega en el grifo o con el canal de la quebrada o el riachuelo que pasa cerca a la comunidad o en el río, ese día, como he visto turbinas pequeñas a la orilla de los ríos que generan, que se trasladan muy rápidamente a otra parte y producen energía eléctrica, turbinas o mini turbinas caseras. El día que lo hagamos todo casero, resolvemos el problema energético global. Pero hay que garantizar la producción, digamos, sin contaminar. Por lo demás, eso del hidrógeno me parece me parece fantástico. Es el agua de mar, el agua llovida, el agua de los ríos, el agua de las quebradas, el agua estancada. O sea, pues, tenemos energía cinética. Cuando aprendamos a manipular eso, la humanidad resolverá su problema en su casa. Como como aquella película, El niño que tomó el viento, que yo le he recomendado, esa película, un chico en algún lugar de África que con una bicicleta y con un libro escolar, digamos, de producción de energía, con mini turbinitas, así, ¿cómo se llama? Hay que olvidar el que se producía en la rueda de la bicicleta, ¿verdad? Un dínamo. Un dínamo. O con un dínamo, entonces, si eso lo podemos poner, podemos producir energía con un dínamo en las casas de energía. O sea que ese es el gran tema, y para hacer todo. Pero bueno, por ahí vamos. En el caso nuestro estamos usando la gravedad porque para producir hidrógeno se necesita electricidad y hay que tener un principio eléctrico. Entonces, nosotros diseñamos un generador magnético de doble impulso pendular, así como funcionaba el reloj de las abuelas. En todo caso, luego se los voy a compartir, porque el tema es bien interesante. Muchas gracias. No sé si hay más conclusiones. Sí. Más bien, ¿cuándo es la próxima reunión? Esto está interesante. Sí, eso quería ver. Bueno, entonces nosotros tenemos una dinámica de reunirnos para ver temas, ¿no? Entonces, más bien, acá la pregunta es al conjunto si les parece bien para este tipo de conversatorios poder hacerlos una vez al mes o una vez cada 15 días. Y mientras tanto, nosotros reunimos toda la información que sale, como ahora que hay bastante, y en el interín hacemos en un siguiente momento una reunión para sintetizar esa información, ya los que quieran, ¿no? Y producir un pronunciamiento, ¿no? Inicialmente No sé qué les podría ser, inicialmente sí. deberíamos hacerlo tan cerca como se pueda para conservar la dinámica de las reuniones. Cuando ya tengamos, digamos, una agenda y una programación, entonces decidimos cada cuánto nos podríamos reunir. Pero digamos que primero porque pues hay más cohesión, el tema se mantiene fresco y podríamos, digamos que fortalecer la idea si hablamos más continuamente, más cerca. Igual vamos a estar en contacto. Podríamos tener, digamos, un punto de convergencia, tal vez un grupo de WhatsApp o lo que sea, en el que vayamos haciendo aportes y nos podamos comunicar mientras llega la reunión, por aquello de hacer consultas o aportar cosas. Yo, por ejemplo, tengo material para subir y voy haciendo cosas porque hago muchísimas cosas, entonces puedo hacer aportes. Ajá, buenísimo. María, ¿querías? Si hacemos un grupo. Me parece bastante interesante lo que propone nuestro compañero, pero algo que creo que aquí habíamos un poco obviado es la parte académica, ¿no? Podemos tal vez generar la nueva generación de estudiantes en la parte de investigación para que sea un gran aporte, porque hay mucho que trabajar y esto se presta para que en la academia o en este caso en las universidades
sean proyectos para poder ser, ¿no? Y vean la luz, no solamente con el tema de hidrógeno verde, sino con otras alternativas que se están trabajando en el mundo, que van Yo a... hago parte de la cátedra de tecnología en el colegio y podemos invitar al profesor que lidere el proyecto. Yo solamente, digamos que los acomodo, diseño estas cosas y como que los mantengo en el camino. Pero podemos invitar al profesor y al ingeniero que les dije hace un rato, también lo vamos a invitar. Así que vamos haciendo cajoncito y vamos ampliando el grupo de amigos porque pues así es que la idea se puede propagar. Hay que mantener el espíritu y la motivación. Perfecto. Excelente. Sí, Ibar. Sí, Perdón, yo, ¿se yo fueron? iba a proponer que hiciéramos un grupo de WhatsApp los que estamos acá. Nosotros tenemos el WhatsApp acá de Rodrigo, Rafael, Doris y el que habla. Entonces necesitaríamos los números de María Reyes y de Jorge Enrique. Ok, ¿Lo podría poner ahí en el chat? sí, señor. Sí, Para... sí, Rodrigo dice cada 2 semanas. Sí, me parece bien. Ya, buenísimo. ¿Esta hora les queda bien? A nosotros no, Sí, pues yo Doris. también. En la noche podemos coincidir. Lo que pasa es que los que están más al sur se les hace de noche más rápido. Ujú, Hay que buscar que se acomoden los que están más al suroriente, como Paraguay, Venezuela, Brasil, Chile, por allá nos llevan 2 horas. Yo en ujú. este lado del mundo puedo a cualquier hora. En este momento en Chile son las 15, casi las 15 horas, 14:15. Ujú. Imagínate, casi 2 horas. Y por aquí casi ya son 1:30 de la tarde. A ver, Entonces, entonces, si la atrasamos alguna hora, Doris, nos queda bien porque la reunión nuestra no se alarga más de 2 horas nunca. claro, si dices a qué hora Chile o Argentina. Yo diría que como somos los dos los que estamos en la reunión eh, yo diría a esta hora, a las 15, ¿puede ser? A las 15 Chile, 14 Punta de Vaca, o Si es Argentina. fin de semana, sí, porque Ujú. después a mí me suena el teléfono sin parar y entonces no me deja trabajar. No puedo Ya. concentrarme bien en la reunión. Ujú. Yo